Un día como el de hoy, 25 de septiembre de 1963, hace 50 años, se asestó un duro golpe a la libertad y a la democracia del pueblo dominicano. En horas de la madrugada, altos oficiales de las Fuerzas Armadas Dominicanas y la Policía Nacional deponen al gobierno democrático y constitucional del profesor Juan Bosch. Cae el primer presidente de la República en ser electo de manera democrática después de la caída de la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo. Con los primeros rayos solares de aquel fatídico día, los golpistas leen un manifiesto en el que se declara inexistente la Constitución de la República, proclamada el 29 de abril de 1963. Disponen la disolución de las cámaras legislativas y se adelanta la formación de un gobierno provisional. El presidente Juan Bosch fue hecho prisionero. Placer poder compartir con todos ustedes este panel especial titulado precisamente el 50 aniversario del golpe de Estado al presidente Juan Bosch. Para mí realmente es un placer poder formar parte de esta iniciativa que sé que va a ser muy apreciada por todos los televidentes y sobre todo un placer de estar acompañado de Flavio Darío Espinal, a quien admiro y también aprecio muchísimo, pero sobre todo de que podamos compartir con tres personas que además de sus calidades políticas y su amplia trayectoria en la vida pública nacional, tuvieron la oportunidad de vivir muchos de estos acontecimientos de forma personal, desde sus distintas perspectivas y posiciones. Así que hoy tendremos la oportunidad de conocer la historia, no solamente desde los libros, sino la historia como ha sido vivida por cada uno de nuestros panelistas en el día de hoy. Doctor, buenas noches. Gracias, Laura. Un placer compartir contigo la conducción de este panel. Para nosotros es un gran honor estar con ustedes. Obviamente en la noche de hoy tenemos muchos temas que tratar. El golpe mismo, sus antecedentes y sus consecuencias. Y queremos empezar por el hecho mismo del golpe de Estado para luego expandir la discusión sobre antecedentes y efectos del golpe. El propio profesor Juan Bosch escribió y analizó su propio papel y el papel de los actores políticos que participaron en esa coyuntura. Escribió un ensayo 2 meses después del golpe que se llamó Gramática Parda del Golpismo, una revista Life en español, en noviembre de 1963. Luego escribió sobre lo mismo en La crisis de la democracia de América en República Dominicana. Y en esos textos el profesor Bosch hizo más énfasis en los factores nacionales, los factores internos que llevaron al golpe. Luego, en los años 70, 80, a través de discursos, artículos en la prensa, incorporó más los elementos externos y el papel de Estados Unidos en particular en el golpe de Estado. Con la perspectiva que da el tiempo, con las informaciones que se tienen hoy día después de muchas investigaciones, nos gustaría que ustedes den su perspectiva sobre el golpe, el hecho del golpe y los factores que intervinieron en el mismo. Quisiera empezar con el doctor Almeida. ¿Qué piensa sobre este tema? Bien, con mucho placer. Gracias a ustedes por ayudarnos, ¿verdad?, a poder desarrollar algunas ideas. A la vuelta de 50 años, son muchas las cosas que se van descubriendo de aquellos acontecimientos. Porque en el momento en que ocurrieron, Rafaelito y yo éramos de la juventud del PRD, y el ambiente que había en la población dominicana era que aquel gobierno estaba respaldado por la población dominicana. Habían reclamos de sectores que obviamente habían estado cobijados detrás de la Unión Cívica Nacional, que fue el partido opuesto al PRD en aquel momento, que postuló a Juan Bosch entonces, pero que el PRD con Juan Bosch a la cabeza obtuvo una votación de 59.8% del electorado, y el partido Unión Cívica Nacional, que postuló la fuerza opositora, apenas alcanzó el 30%. Una diferencia diametral muy grande, y en consecuencia el problema no estaba situado ahí. Movimientos con aparatajes religiosos
efectivamente se daban en el ambiente, pero sentíamos el respaldo completo y pleno en la población dominicana. Éramos militantes de ese partido desde el ángulo de la juventud y en consecuencia podíamos ver hoy las cosas como al nivel en que la estoy situando. Obviamente perdíamos de vista quizás en el momento, aunque sí lo sentíamos, que ya en Guatemala en ese año se había dado un golpe de Estado, marzo, que en Ecuador se había dado un golpe de Estado, julio, el golpe de Estado aquí fue en septiembre, y en octubre se había dado otro golpe de Estado en Honduras. 4 golpes de Estado en un año. Y al año siguiente, 1964, el golpe de Estado en Brasil, que repercutió tanto como el golpe de Estado en estos países que he mencionado. ¿Qué pasaba? Porque, ¿qué estaba sucediendo en un plano internacional más que nacional para que las cosas se produjeran de esa forma? Bueno, habría que buscar la explicación en el asesinato de Kennedy. Y quizás se pueda entender mejor las cosas. Kennedy fue asesinado en noviembre de 1963, justamente en ese año también del golpe de Estado. ¿Y qué postulaba Kennedy en ese momento para ser asesinado? Con esas cosas que hacen los norteamericanos, que no dan golpe de Estado, que matan presidentes. ¿Qué pasaba ahí? Obviamente el presidente Kennedy trataba de conducir el proceso internacional en el campo de la democracia pura. Creía en eso. Y decía que la mejor manera de ser anticomunista en todo caso era haciendo prevalecer el sistema democrático. ¿Y qué pasó en Juan Bosch? Juan Bosch entendió que la política de Kennedy era la que iba siguiendo Estados Unidos. Y así no fue. El Pentágono hizo jugadas por detrás. Y más que el Pentágono, las fuerzas que luego se le llamó los halcones, que entendían y entienden todavía que con el desarrollo de la violencia y la carrera armamentista podía vencerse la Unión Soviética, podía derrotarse la Unión Soviética. La Unión Soviética fue derrotada finalmente en 1991, cuando se desploma ese país, que era una confederación de países realmente. Y ese desplome lo originó más que otra cosa el hecho de que la Unión Soviética participara en la carrera armamentista, pero financiando su armamento. En cambio, Estados Unidos participaba en esa guerra, en esa carrera armamentista, generando y produciendo una industria bélica que fue la que predominó a partir de la muerte de Kennedy. Mientras Kennedy estaba vivo, había una lucha que se libraba en aquel terreno. Doctor. A partir de la muerte de Kennedy, las cosas se enrumban en una escalada en Vietnam y finalmente también en acontecimientos como el mismo golpe de Estado de Brasil que ya mencioné, y luego la intervención militar norteamericana en este país en el 1965. Y en la misma década de los 60 siguieron otros golpes en Latinoamérica también, una década bastante oscura en el continente. Pero precisamente esta dualidad en la política norteamericana siempre ha sido muy discutida y muy controversial respecto al rol de los Estados Unidos y a esa dualidad, y qué participación tuvo en el hecho puntual del golpe en República Dominicana. Quizás podemos profundizar un poco sobre ese punto y sobre todo respecto al rol de algunas personas que jugaron un rol trascendental dentro de esa política, como por ejemplo el rol de John Barlow Martin, que sigue siendo un personaje emblemático desde el punto de vista de la representación de los Estados Unidos en el país. Doctor Alburquerque. Mira, tal como lo señala el compañero Franklin Almeida, hay que examinar el golpe con factores internos y factores externos. Pero es evidente que hay un clima internacional que repercute en la República Dominicana, y es esa polarización que se da en esos momentos
entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. Es una lucha de los Estados Unidos por preservar el sistema capitalista, es una lucha contra el comunismo de esa época y un gran temor, ya con una Cuba revolucionaria que había surgido en 1959, un gran temor de que pudiera haber o que pudiera surgir otra Cuba en el Caribe. La frontera imperial, lo que se ha hablado muchas veces. En el manifiesto que acaba de leer la compañera Alejandrina Germán, se recordaba las palabras de Juan Bosch en su discurso de toma de posesión. Mientras nosotros gobernemos en la República Dominicana, no perecerá la libertad. Y desde los primeros momentos en que comenzó a gobernar, hubo exigencia de parte de los poderes fácticos para que Juan Bosch iniciara en la República Dominicana una persecución contra el comunismo, contra las ideas comunistas. Juan Bosch abre las puertas de la República Dominicana al exilio. Regresan dominicanas y dominicanos que militaban en el Partido Comunista. No hay persecución alguna en contra del comunismo y esto naturalmente crea en los sectores más retrógrados del país y de los Estados Unidos, pues, una exigencia que se va repitiendo cada día de que es necesario tomar una decisión, de que es indispensable de que haya una persecución contra los sectores comunistas. Y yo recuerdo un discurso que se ve precisado hacer Bosch durante su gobierno, cuando dice, de rodillas ni ante Washington ni ante Moscú, como una forma de parar esas exigencias. Bueno, son exigencias que vienen dadas también por otras circunstancias. Están las exigencias del Pentágono, de los agregados militares norteamericanos, que van sembrando esa cizaña en las Fuerzas Armadas Dominicanas de que hay que perseguir el comunismo, creyendo que se va a formar aquí otra Cuba. Pero vienen también los factores, una oligarquía retrógrada, atrasada, que no solamente teme el comunismo, sino también que, y el propio Juan Bosch lo dice en una ocasión, que aspiraba pues a convertirse en dueña de las empresas del Estado. Unas Fuerzas Armadas anticomunistas que lógicamente también ve limitados sus privilegios y que busca privilegios y que busca prebenda de parte de un gobierno que es serio, un gobierno honesto, que no acepte esos privilegios, esas prebendas en las Fuerzas Armadas. Una iglesia católica que exige la inclusión del concordato en la Constitución de 1963 y que se preocupa porque en la Constitución se establece que la educación pública debe descansar en la ciencia. Yo recuerdo una caricatura que de repente publica un medio de comunicación con el escudo dominicano, Dios, patria y libertad, pero la palabra Dios cayéndose del escudo dominicano. Son las manifestaciones de reafirmación cristiana. Entonces, todo ese temor a que esto pudiera convertirse en una segunda Cuba, dentro de ese contexto de la Guerra Fría, no olvidemos que en octubre del 61 fue la gran crisis de los cohetes, de los misiles en Cuba. Entonces, estamos en el clímax de esa confrontación y eso va a influir, lógicamente, con todos estos factores también internos en ese golpe de Estado que se produce el 25 de septiembre. Nosotros que lo vivimos, desde el primer momento se nota un Juan Bosch aislado, atacado por los norteamericanos, especialmente el Pentágono, los agregados militares, atacado por la oligarquía, atacado por la iglesia y con la gran suspicacia también y la acción de las Fuerzas Armadas que al final, ese 25 de septiembre, dan el golpe de Estado, pero con un gran respaldo popular, que luego hablaríamos de eso, de por qué no se nota. Pero el 24 de septiembre, Juan Bosch va al Estadio Quisqueya
a una representación cultural de México y se niega a sentarse en el palco presidencial, va a sentarse en el público y hay una gran ovación, una ovación enorme a favor de Juan Bosch. Y sin embargo en la madrugada se produce el golpe de Estado a pesar de ese respaldo popular. Estamos tratando de encontrar, digamos, un balance entre los factores internos y los externos. Obviamente, la primera reacción del profesor Bosch en sus análisis es hacer énfasis en esos aspectos como la oligarquía, el atraso económico y social de la sociedad dominicana, la corrupción de los militares, obviamente los antagonismos propios de la época. Luego se incorporan los elementos, vamos a decir, externos, y entender mejor el contexto. Al doctor Euclides Gutiérrez, si usted fuera a hacer un balance de estos dos factores, o si hay algo que no se haya dicho que pudiera arrojar luz para entender esta coyuntura, ¿cuál sería ese aspecto? Bueno, yo creo realmente que nosotros tenemos que remontarnos a los años anteriores al ajusticiamiento de Trujillo, porque se presenta este fenómeno de la Revolución Cubana que rompe todos los esquemas en términos de la situación hemisférica. Y porque particularmente, que creo que hay que señalarlo, Juan Bosch fue un invitado que se presentó, fue un personaje que se presentó a una fiesta a la cual no estaba invitado. Ese movimiento que tenía como objetivo estratégico la eliminación física de Trujillo comenzó a gestarse en 1955-56 y vino, después ya del triunfo de la Revolución Cubana, al 1960, sobre todo cuando se dirige Juan Bosch en aquella carta histórica a Trujillo, donde habla de que ya él no cabe en este escenario y lo compara con el tiburón, el animal más poderoso, más agresivo, que no tiene agua en la cual vivir. Y eso, don Juan lo que hace es realmente tomar los matices de una conspiración que ya tenía caracteres internacionales. En 1961, después que Juan Bosch le manda esa carta a Trujillo, el canciller de Venezuela lo hizo ir, él vivía en Costa Rica, a Venezuela, y le pregunta, porque el Departamento de Estado de los Estados Unidos quiere saber quiénes son los hermanos Fiallo, que qué condiciones tienen para dirigir la vida política del país y un partido que debe emerger. Don Juan se da cuenta realmente que eso no es más que parte de lo que era ya esa conspiración, y por eso va a Panamá y ante una abogada panameña, la doctora Telma King, declara acompañado de Miolán, de Ángel Miolán, bajo la fe del juramento, que el PRD no es un partido marxista ni tiene nada que ver con esa corriente que ya comenzaba a emerger después del triunfo de la Revolución Cubana. De manera tal, es una situación tan delicada que históricamente hay que señalarla, que después de Playa Girón, o sea, la derrota de las tropas mercenarias que auspician los Estados Unidos frente a Cuba, los funcionarios importantes de los Estados Unidos, en contacto con los conspiradores dominicanos, quisieron parar el acto de ajusticiar a Trujillo. Y ese grupo, que originalmente encabezaba el equipo físico que debía ajusticiar a Trujillo, pero que el jefe militar era Juan Tomás Díaz, Antonio de la Maza, Modesto Díaz, el hermano de Juan Tomás, y otros más, se niega y dicen que no, que ellos van a ejecutar la acción que habían programado. Se lleva a cabo la muerte de Trujillo en 1961, el 30 de mayo, y ese invitado que decía, esa persona que no estaba invitada a esa fiesta, se presenta en el país y rompe todos los esquemas de los Estados Unidos. Juan Bosch, con 30 años de experiencia política, yo diría que son 30 años luz
sobre los dirigentes políticos dominicanos. Un hombre que tenía una experiencia extraordinaria, había vivido en Cuba, había fundado el PRD en Cuba, junto con Juan Isidro Jiménez, que fue una idea de un cubano de origen dominicano, Cotuanamá Enríquez, que era cuñado de Carlos Prío Socarrás. Juan Bosch participa inclusive en la redacción de la Constitución de 1940 y participa en Cuba y participa en la redacción. En esa Constitución hay 5 o 6 artículos redactados por Juan Bosch. Juan Bosch era un hombre con una idea democrática, republicana, liberal, progresista, que se ha presentado en este escenario dominicano y se metió en el bolsillo a todos los líderes políticos dominicanos, particularmente el sector que representaba a la oligarquía atrasada, como decía Rafaelito, dominicana, que lo que pensaba era heredar a Trujillo, apoyada por los Estados Unidos, y apoderarse, como a la larga lo hizo después, de esa riqueza extraordinaria, 319 millones de dólares, que Trujillo había acumulado con el esfuerzo y el sacrificio del pueblo dominicano. Fue a las elecciones, ganó con el 60% de la votación, más de 600,000 votos, inclusive tenía ya en el seno de las Fuerzas Armadas personas para apoyarlo, encabezadas por el general Miguel Rodríguez Reyes, que es muerto después, 9 días después de su triunfo electoral, es muerto en Palmasola, en un complot oficial que recibió la visita de Antonio Inver Barrera, que había participado en la muerte de Trujillo para impedir que Juan Bosch ganara las elecciones. Juan Bosch rompió ese esquema que se habían trazado los Estados Unidos y entonces ganó las elecciones, comenzó a aplicar medidas. Aquí habían cosas, nosotros éramos jóvenes, ellos militaban en el PRD, nosotros éramos abogados ya, graduados, habíamos tenido categoría política y nos incorporamos al movimiento. Por eso es un dinosaurio en el Sí, partido. es un dinosaurio. Por eso me había incorporado al 14 de junio, fundado bajo el liderato de un montecristeño, amigo nuestro, desde que yo era un niño mayor que yo, pero ese sector político no quería apoyar a Juan Bosch. Doctor, pero antes de profundizar en la situación política interna luego del ajusticiamiento de Trujillo y previo a las elecciones, es interesantísimo que veamos cómo esas distintas fuerzas estaban interactuando y sobre todo el rol que desde el inicio Juan Bosch se decidió jugar con el PRD. Pero antes de eso vamos a pausar brevemente en este debate y en el siguiente bloque estaremos analizando esta etapa, una etapa crucial, la etapa previa a las elecciones de 1962 y cómo incidieron en los hechos a seguir, muy particularmente en el golpe de 1963. Regresamos en breve. El 25 de septiembre de 1963, utilizando a los militares como instrumento, se dio el golpe de Estado al gobierno instalado el 27 de febrero de ese mismo año. Juan Bosch ganó las elecciones de diciembre de 1962, comicios que se constituyeron en los primeros libres después de la muerte del tirano Trujillo, quien por 31 largos años gobernó República Dominicana en base a terror y sangre. Después de 23 años en el exilio, Juan Bosch regresa a su país. Su presencia en la vida política nacional impactó y cautivó a los dominicanos. Su manera de hablar le permitió desarrollar una profunda influencia y simpatías populares que se manifestó en el triunfo en las urnas. En el exilio, Juan Bosch fue un feroz combatiente de la cruenta dictadura.
Bien, aquí estamos de regreso y vamos a dar inicio a este segundo bloque en el cual vamos a analizar qué estaba pasando en República Dominicana luego del ajusticiamiento de Trujillo y sobre todo en esa etapa en el cual se da el proceso de elecciones, un proceso particularmente interesante porque al momento del ajusticiamiento Juan Bosch no estaba en el país, todavía se encontraba en su largo exilio de 23 años, estaba en Costa Rica y decide regresar, pero todavía antes que Juan Bosch llega una delegación del PRD, a pocos días del ajusticiamiento, y uno no tiene más que pensar en lo arriesgado de esa jugada cuando todavía había bastante convulsión política en República Dominicana. ¿Cómo impacta la llegada de esa delegación que estuvo encabezada por Ángel Miolán en los acontecimientos de los próximos meses luego del ajusticiamiento de Trujillo? Esa delegación estuvo instruida por Juan Bosch en un memorándum que le elaboró diciendo cuál debía ser el comportamiento de esa comisión, porque ya él, Juan Bosch, había hecho los contactos y los hizo directamente con el doctor Balaguer cuando estuvo en las Naciones Unidas para esa fecha después de la muerte de Trujillo. Y se acordó la presencia de esa comisión por adelantado que llegó aquí en el mes de julio y luego, al mes de octubre, 20 de octubre, llegó Juan Bosch al país. El que quiere entender un poco esos años, ya en términos sustanciales, diría yo, es bueno que revisen y estudien el libro Trujillo, causa de una tiranía sin ejemplo, escrito por Juan Bosch. Juan Bosch participó en la organización de Cayo Confite y luego se retira de esa participación. Obviamente, en algún momento aparece el señalamiento claro hecho por él y testimonio escuchado por mí de su voz en algunos momentos, repito, de que el exilio antitrujillista podía estar dirigido más que nada por fuerzas económicas muy atrasadas, como sectores de terratenientes. Juancito Rodríguez era la figura más que encarnaba más relevante esa posición. Por eso Cayo Confite fue un desorden. No se le vio luego ni por asomo en lo del 14 de junio, y eso fue por otros factores distintos, y el otro factor era que Juan Bosch señalaba que ya no era desde el exilio, desde donde se podía combatir a Trujillo, sino desde adentro. Y desde dentro, como dijo Euclides ahorita, ya él le anunciaba a Trujillo su salida y fue una carta en el 1960, viendo cómo se iba dando el proceso. Llega Juan Bosch y delimita los campos, no entre trujillista y antitrujillista, no, delimitó los campos entre Tutumpote e Hijos de Machepa. Y eso fue lo que sirvió de centro a su campaña electoral. Y en consecuencia, lo que le presentaba a la población dominicana era la necesidad de salir de una situación de miseria, dicho eso en términos económicos. Ustedes saben cuál era el Producto Interno Bruto de la República Dominicana en el 1963. No llegaba a 1.000 millones de dólares. Eran 940 millones de dólares el Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto del año pasado, 2012, fue de 58.000 millones de dólares, para que podamos hacer comparaciones. Y si queremos hacer otras comparaciones, el Producto Interno Bruto de Estados Unidos eran 611 millardos, o sea, 611.000 millones de dólares en el 1963. Esas cifras hablan del nivel de desarrollo de la República Dominicana. Y en consecuencia, el planteamiento hecho por él de Tutumpote e Hijo de Machepa tenía mucho que ver con el proceso a desarrollar hacia adelante. ¿Cuál era el proceso hacia adelante? Llevar la sociedad haciendo las cosas que en la proclama del PLD que leyó ahorita Alejandrina Germán está justamente recogido. ¿Qué pasó en el 1963, septiembre? Se interrumpió ese proceso. ¿Cuándo se retoma ese proceso de nuevo?
Yo diría que ni siquiera fue en el 1996, porque ese primer gobierno del PLD con Leonel Fernández fue un gobierno de transición y de alianzas con fuerza mayoritaria a la del PLD inclusive. El proceso real empieza en el 2004 y está siguiendo en este momento y estamos en el 2013 con un PLD en el poder también. ¿Qué proceso? El proceso democrático, el proceso de crecimiento sostenido, el proceso de desarrollo. Las luchas de trujillismo y antitrujillismo no tenían sentido en aquel momento, como tampoco en el 1996 tenía sentido la lucha de balagueristas y antibalagueristas, porque ya para 1996 Balaguer no iba a ser candidato. Ahí estamos tratando de arrojar luz sobre la dinámica que se da, obviamente, previo al gobierno del profesor Bosch y al golpe de Estado. El doctor Euclides Gutiérrez usó una metáfora, la metáfora del visitante que va a la fiesta sin ser invitado. Llega a una fiesta en la que no estaba invitado. Surge una gran pregunta sobre eso. Evidentemente viene un político, un escritor, una figura pública que había vivido fuera de la sociedad dominicana, pero que hace un gran esfuerzo intelectual para darle seguimiento a su dinámica, a sus procesos, y trae nuevas ideas que no estaban siendo debatidas todavía, propiamente hablando, en la sociedad dominicana, trae un nuevo lenguaje e impone una nueva dinámica. Lo que le quiero preguntar al doctor Alburquerque es lo siguiente. ¿En qué medida la presencia del profesor Bosch en el escenario político dominicano, inmediatamente después de la caída de Trujillo, primero cambia los temas, los asuntos propios del debate político del momento? Eso por un lado. ¿Y cuáles actores se perfilaron en ese momento, con cuáles posiciones también con relación a esos temas, para definir entonces el cuadro político que antecede al triunfo de Bosch a la presidencia? Sí, mira, es interesantísima la forma en que hace la pregunta y el fondo de la pregunta. Esta era una sociedad, cuando cae Trujillo, cuando ejecutan a Trujillo, o sea, justicia a Trujillo, aquel 30 de mayo de 1961, éramos una sociedad todavía muy atrasada. Bueno, lo acaba de decir Franklin Almeida, señalando cuál era el Producto Interno Bruto del país. Aquí prácticamente no había fuerza organizada. La única fuerza organizada era Trujillo, que descansaba en las Fuerzas Armadas. Y paremos de contar. Había una pequeña oligarquía, pero no olvidemos que la gran riqueza, entre comillas, de la República Dominicana eran las empresas que estaban todas en manos de Trujillo. No había industriales. Me podrías decir, no, a tal empresa. Podían tener testaferros que aparentaban ser los dueños de las empresas, pero lógicamente Trujillo era amo y señor de este país. Este era el feudo personal de Trujillo. De modo pues que con un... Puso la FADO sí. Y prohibió andar descalzo. Andar descalzo. Estableció Pidoca, la fábrica de pintura, y obligó a pintar todas las casas. Claro, y estableció el monopolio de la sal. Los únicos que podían vender sal eran... La sal de él era... La sal era de él, los únicos que podían vender la sal era el gobierno de Trujillo. Y obligó y el chocolate trópico, que era el tema del desayuno escolar. Obligó a que había que tomar leche pasteurizada. Ajá. Y creó la industrial lechera, la leche, para vender leche pasteurizada. Un concepto muy formal del capitalismo. Una acumulación forzada de capital, siempre concentrado en la persona del dictador. La acumulación siempre forzada. Aquí se cocinaba, Euclides lo recuerda porque yo todavía no había nacido, pero, aquí se cocinaba con manteca de puerco. Sí, con manteca de puerco. Y creó la sociedad industrial, la manicera, para fabricar aceite de maní, y prohibió que se cocinara con manteca de puerco. Oye, entonces, tú sabes lo que también nos enseñó, digo particularmente Juan Bosch, que me llamó mucho la atención, lo que señalan los compañeros. Creó la FADO, pero la FADO también fabricaba los calzapollos, porque no se podía entrar descalzo a los pueblos ni a la ciudad. Y Juan Bosch decía, Trujillo no sabe los miles de dominicanos que le salvó la vida
cuando los obligaba a andar calzados, porque por los pies es que entran las enfermedades y los microbios más contagiosos, comenzando por las niguas. Cuando aquí se habla de nigua, la gente joven no sabe lo que era, tú no sabes lo que era nigua. Pero los campesinos tenían en la casa de familia un par de zapatos y salía un campesino con un zapato puesto y el otro pie amarrado. Sí. Y el otro campesino salía con el otro par y el otro pie amarrado. Y cuando le preguntaban... Vamos a tratar de... ¿De qué se trataba? Fueron manifestaciones de una acumulación forzada de capital. Claro, hay que plantearlo. Algunos de esos elementos tuvieron efectos positivos, obviamente, en salud pública. Sí. Pero en ese escenario, con una concentración del poder económico y político, cae la dictadura. Lo que a nosotros nos interesaría en este momento es ver el cuadro político post-Trujillo y el papel de Juan Bosch en ese escenario que cambia la dinámica del momento. Cuando al llegar aquí Juan Bosch, va a cambiar todo lo que es el escenario político que se desarrollaba en esos momentos. No hay duda de que, Euclides lo decía hace un momento, no estaba invitado a la fiesta. Estaba todo organizado con la finalidad de que esa pequeña oligarquía que existía en la República Dominicana, desaparecido Trujillo, pues pudiera asumir el poder. No solamente el económico, que ya lo iba a recibir como herencia, sino el poder político. Y Juan Bosch va a cambiar todo, porque se da cuenta de algo, Flavio, que es importante. Él lo señalaba. Al morir Trujillo, el régimen como tal terminaba. No había posibilidad de herederos, por la misma conformación, la misma configuración del régimen. Y entonces, tan pronto llega al país, él dice, no, la lucha no es contra el trujillismo. Aquí la lucha es organizar el pueblo para que el pueblo pueda gozar no solamente de las libertades públicas, sino de la justicia social. Y es cuando habla de Tutumpote, hijo de Machepa, eso le vale que lo acusen de traer la lucha de clase a la República Dominicana, lo cual no es cierto, esa lucha de clase existe. Simplemente la manifiesta y dice, óigame, aquí el problema ya no es trujillismo y antitrujillismo como entendía la Unión Cívica Nacional con Viriato Fiallo a la cabeza, sino la lucha es la organización del pueblo para poder lograr la justicia social. Entonces, todo eso va a cambiar. Se da cuenta de esa situación de tal manera, primero está aquella carta del año 60 cuando dice, óigame, ya la situación comienza a cambiar en el mundo. No hay que olvidar que en el 58 había caído Pérez Jiménez, había llegado Rómulo Betancourt, luego había caído Rojas Pinilla en Colombia. O sea, comenzaba a aflorar la democracia, aun cuando inestable y provoca los golpes de Estado en esa época, pero comenzaba a aflorar la democracia. Y le dice a Trujillo, señor, váyese, que ya usted no tiene razón de ser, usted no va a poder continuar. Y efectivamente lo ajustician un año después. Eso por una parte. Pero por otra parte, tan pronto desaparece, el 30 de mayo desaparece la tiranía y el 5 de julio está aquí ya la primera misión del PRD, del Partido Revolucionario Dominicano, con Miolán, Ramón Castillo y Nicolás Silfa. ¿Por qué? Porque entiende que la lucha hay que librarla aquí en la República Dominicana. Y en agosto, o sea, 2 meses más después, un mes después de haber llegado, en agosto, 55 dominicanos, jóvenes dominicanos, son llevados a Costa Rica, donde estaba Juan Bosch. ¿A qué? A un curso de formación política para 55 dominicanos. Y en octubre ya, el 20 de octubre, él ya regresa a la República Dominicana para, lo primero que dice es, hay que matar el miedo, es su gran discurso, y comienza ya una actividad política totalmente desconocida para la República Dominicana hasta esos momentos. O sea, cambia totalmente el panorama político de la República Dominicana. Pero no olvidemos que casi el 70% de la población vive en el campo. En la claridad de esos hechos, doctor, sin embargo, para los que fueran
simples espectadores de esa época, hubiera sido muy difícil vaticinar que el PRD iba a tener ese triunfo electoral. Pero el PRD fue un partido incluso fundado en el exilio y habían otras fuerzas organizándose. Usted mencionó la Unión Cívica, pero también estaba el 14 de junio, que ya era un movimiento político en ese momento. ¿Qué pasó en esa coyuntura en la cual sencillamente estos actores no lograron ni siquiera acercarse electoralmente a la candidatura de Juan Bosch? Porque Juan Bosch revolucionó totalmente el lenguaje político, hasta el lenguaje político. Hasta Balaguer lo reconoce. Sí, sí. Juan Bosch llevó al pueblo dominicano a entender la política que no la entendía. Por eso hizo uso de esos calificativos. Tutumpote, las tres calientes, hijo de el Machepa, pueblo, el hijo de Machepa. Automóviles pescuezos largos. Automóviles pescuezos largos, y rompió el esquema que tenían los auspiciadores de la democracia a su manera. Y además dijo con mucha responsabilidad que esa fortuna que Trujillo había acumulado era del pueblo dominicano. Y había que preservarla. Y había que preservarla y utilizarla, como decía Rafaelito, no solamente en organizar el pueblo, en elevar el nivel cultural y del conocimiento del pueblo dominicano, de alfabetizarlo, de darle participación política en la riqueza que el pueblo mismo había ayudado a producir, esa fortuna que había acumulado Trujillo. Trujillo acumuló esa riqueza a expensas del trabajo y del sacrificio del pueblo dominicano, y en esas cosas Trujillo consciente decía: cuando yo desaparezca, esa fortuna es del pueblo dominicano. Pero además los otros no creían, los otros los que querían y lo lograron era apoderarse de esa fortuna. Juan Bosch rompió esos esquemas y por eso, anterior al golpe, que es en la etapa que estamos. Pero antes que eso, debo decir una anotación, y tú sigues, breve, que las otras fuerzas políticas eran tan nuevas en el país como el PRD en ese momento. Y llevan, el PRD se había formado en el exilio. Muy bien. 20 años antes. Exacto. Pero todas empezaron a operar como nuevas en el país. El 14 de junio fue hacia el año 60, que empezó en forma clandestina. Todavía no era un movimiento articulado. Excúsame. Bueno, y la Unión Cívica ni siquiera surgió y por como eso partido. es que en ese periodo, como quería Flavio ubicar, de la toma de posesión de Juan Bosch en la presidencia de la República el 27 de febrero, Juan Bosch se va a Europa, no va a los Estados Unidos. Yo veía hoy, con motivo de este programa, algo que decía: caramba, pero no se habla de esto. Juan Bosch dice: yo no fui a visitar a John Kennedy. John Kennedy me invitó a mí a que lo visitara a él. Y en lo que hablamos, cuando le dije 2 peticiones quiero hacerle, y Kennedy le dijo: ¿cuáles? Que si van a tomar una acción contra Cuba, primero oigan la opinión de otros políticos americanos, y le mencionó el nombre de Betancourt y el de él. Kennedy se quedó callado y no le respondió. Y Juan Bosch le dijo: quiero hacerle a usted una petición que me ayude a rescindir el contrato de la ESO Standard Oil, que lesiona la soberanía del pueblo dominicano. Y Kennedy le dijo: en eso cuente conmigo, que lo ayudó y aceptó. Juan Bosch nombró a Andrés Freite ministro de Relaciones Exteriores, que ni siquiera a lo mejor la mayoría de los compañeros presentes saben quién era Andrés Freite. Andrés Freite, además de que pertenecía a la oligarquía dominicana, era el gerente de la ESO Standard Oil. Juan Bosch puso al gerente de la ESO Standard Oil a representar al gobierno en la rescisión del contrato de la ESO Standard Oil. Entonces rompió esas demostraciones magistrales de Juan Bosch, que indica que era un gran maestro político, que rompió el esquema, precipitó a ese sector del poder de los Estados Unidos, que no era el grupo Camelot, que era el grupo de los Kennedy, Mayor Gibundi, Schlesinger, que le escribía los discursos, el mismo hermano de Kennedy. Llevó al sector más agresivo, los halcones de los Estados Unidos, a precipitar el golpe de Estado. Es más, para concluir con esta parte de mi intervención, auspiciaron una asamblea, una reunión de militares dominicanos, los oficiales superiores de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, y invitaron a Juan Bosch a San Isidro y pusieron al mayor Rolando H.
a leer un documento donde decían a Juan Bosch lo que tenía que hacer, que ellos creyeron que Juan Bosch iba a llegar acompañado de 50 oficiales. Llegó solo con el coronel Julio Amado Calderón, el chofer y el ayudante civil en un carro con placa de familia. Óigame, yo tengo el testimonio del coronel Francisco Alberto Camaño Deñó y de Rafael Fernández Domínguez, que eran oficiales, compañeros de la infancia de niños, que se sintieron heridos con las exigencias que le hacían a don Juan de perseguir a los comunistas. Y don Juan dijo, no cuenten conmigo, busquen a otro presidente, que yo no voy a ser dictador para la minoría y presidente, dictador para la mayoría y presidente para una minoría. Pero resumiendo lo que tú preguntabas. Vamos a hacer una pausa. Sí. Mira, Flavio, resumiendo lo que tú decías, Flavio, simplemente la llegada de Bosch rompe el esquema. Y eso sorprende incluso a la propia oligarquía. Eran dos países, un país de más de 70% de campesinos, y Juan Bosch se dirige a ellos. Y una oligarquía que vive en la capital, que no entiende, que considera que con su discurso está ganando el proceso electoral, bueno, y se lleva la gran sorpresa el 20 de diciembre de 1962. Hay una frase en su libro Crisis de la Democracia de América en República Dominicana, donde él dice que lo que él procuró fue convertir al pueblo en actor de su propio destino. Exacto. Ser parte de ese escenario en el que se producían los grandes acontecimientos políticos. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos entonces vamos a ver el gobierno, el golpe en sus efectos en la política, en la historia dominicana. Posterior al 25 de septiembre de 1963, el caos y la incertidumbre se apoderaron de las calles. Los militares con armas en manos se adueñaron del ambiente. La marcha hacia la verdadera democracia, anhelada por el pueblo dominicano que venía de superar 31 años de dictadura, se detuvo. En cambio, se pasa a una etapa convulsa que trajo como consecuencia una insurrección popular al año y 7 meses después del golpe. El 24 de abril de 1965, en las calles, el pueblo armado reclamaba la vuelta al gobierno constitucional del profesor Juan Bosch. Un gobierno de 7 meses de total respeto a las libertades públicas, los derechos humanos, económicos y sociales, en el que se rescató la dignidad del pueblo dominicano. Hay una gran paradoja en la actuación de Juan Bosch, si se puede llamar de esa manera, en esa coyuntura, porque evidentemente él se convierte en el centro del accionar político dominicano, con las ideas que trae, con el lenguaje que usa, con la dinámica política que construye, que desarticula las expectativas de otros sectores. Sin embargo, él narra en su libro que en el cierre, porque nunca lo he visto, que en el cierre del debate que él tiene con el padre Láutico García, él le dice al entrevistador, Salvador Pitaluga, creo que era, él le dice, ya al final, en el último segundo, le dice, estoy seguro que me van a dar un golpe de Estado. Así es. Básicamente, se trata de una profecía autocumplida. Lo que nos, digamos, corresponde ahora es un poco arrojar luz sobre por qué se da esa profecía, por qué se cumple. Él tenía esa gran intuición de que el golpe vendría. Me figuro que hay la comprensión de él de cuáles eran las fuerzas sociales que estaban en el país y las retranca para un proceso de democratización. Doctor Alburquerque, ¿cómo usted ve ese proceso desde la distancia ya? Bueno, habría que hablar, no es así, de sus ejecutorias, de cuál fue el accionar de ese gobierno. Lo voy a hacer brevemente por el tiempo que queda. Evidentemente tenía que presentir esa posibilidad del golpe de Estado
había roto los esquemas en la República Dominicana, había triunfado a pesar de la oposición de las fuerzas más poderosas y cavernarias en la República Dominicana, sabía el entorno internacional en que estaba gobernando, y no obstante ello, ya con el manifiesto que leyó la compañera Alejandrina Germán, se habla de las medidas, pero hay dos decisiones de su gobierno que hay que resaltar, que son medidas de justicia social. La ley de plusvalía que le crea, bueno, cuando él la somete al Congreso, habla a la nación. Y él mismo advierte de las grandes dificultades que va a traer el proyecto de ley, la gran oposición que habrá con el proyecto de ley, y es una ley por la cual establece que si en una propiedad inmobiliaria, pues esa propiedad inmobiliaria aumenta su valor por una obra del Estado, pues ese incremento del precio de la propiedad inmobiliaria debe estar sujeto a un impuesto del gobierno, que le llama la ley de plusvalía. Y eso levanta roncha en la oligarquía, en los sectores económicos del país. Y luego la famosa ley tope del azúcar. Esto va a afectar directamente al ingenio azucarero que hay en la Romana. Hoy es Central Romana, en aquella época era la South Puerto Rico Sugar Company. Y por esa ley establece, bueno, cuando el precio del azúcar pase de 7 centavos la libra, en ese momento creo que estaba a 1 o 2 centavos, sí, había subido ya a más de 7 centavos, dice, el excedente por encima de 7 centavos es del Estado. Es del Estado, es un impuesto para el Estado. Naturalmente, eso para invertirlo afecta, lógicamente, intereses norteamericanos. Entonces yo creo que hay estas dos medidas que son tan importantes, pues van a afectar fuertemente a los sectores más retrógrados del país. Y la propia reforma agraria que lleva a cabo, aun cuando no hay expropiaciones, pero a pesar de ello, hay limitaciones en el latifundio. Hay una limitación al latifundio, una limitación también a las propiedades, por ejemplo, en las costas, en la frontera, que no pueden ser adquiridas por extranjeros. Entonces, todo ello, bueno, pues crea ese clima que va a conducir al golpe de Estado. Eso es en cuanto a los aspectos económicos, a las medidas con un impacto económico del gobierno. Pero hay analistas que entienden que el tema comunista tuvo un impacto importante también dentro de este proceso. Fue un pretexto. El tema de los... Sí, claro, no necesariamente por sus acciones, sino dentro de la discusión en el ámbito nacional. El tema de los militares, que también estuvo muy presente dentro de toda la discusión, y algunos llegan a incluir incluso las relaciones de Juan Bosch con el mismo partido, con el mismo PRD. Estos otros elementos, ¿en qué contexto entran? ¿Qué tanta relevancia realmente tuvieron para llegar al momento del golpe? Bueno, si vamos al tema militar, una alianza entre militares balagueristas y militares constitucionalistas es lo que produce luego el retorno a la constitucionalidad y la Revolución de Abril, el 24 de abril, 1 año y 7 meses después. Por tanto, el tema de los militares no era ni fue un tema relevante. El tema del anticomunismo sí jugó un papel importante. Motivó en la sociedad, pero más que nada, esa motivación viene de fuera. Claro. Vuelvo a insistir con la idea de que hay un componente decisivo en el tema del golpe de Estado, que fue el hecho de que Juan Bosch se negó a perseguir y a matar a los muchachos de izquierda, a los muchachos como él les llamaba. Y no aceptó ni siquiera cerrar un centro de educación política que tenían en la calle Padre Villini, en el liceo Salomé Ureña de Enrique, que lo dirigía el profesor Dato Pagán. Un instituto de ciencias políticas. Sí, una escuela, un instituto. Dijo que no, que ellos tenían derecho a participar en el proceso democrático.
Decía ahorita que Juan Bosch se inscribía en la línea de Kennedy, en el sentido de que la mejor manera de hacer retroceder en todo caso a los comunistas era haciendo prevalecer el régimen de libertades completas, libertades públicas. El golpe de Estado contra Juan Bosch y luego el golpe de Estado en Honduras, eso precipita los acontecimientos que tienen que ver con Kennedy, como señalé ahorita. Debo decir que el efecto multiplicador va hasta terminar en una escalada en Vietnam y en una intervención militar aquí. Yo veo hoy al presidente Obama, que hace campaña electoral arremangándose la camisa como Kennedy y tratando de situarse en el plano político de Kennedy. Veo hoy al presidente Obama plantear el recorte del presupuesto al Pentágono, como lo hizo el año pasado. Una reducción de $50.000 millones al año, para en 10 años llevarlo a $500.000 millones la reducción. En cambio, febrero del año pasado, León Panetta, el jefe del Pentágono, ir al Congreso y decir que no aceptaba la reducción de ese presupuesto. La semana pasada, miércoles de la semana pasada, Robert Gates y León Panetta, ambos que fueron secretarios de defensa de Obama, decir los dos que la solicitud de Obama al Congreso buscando autorización para la intervención en Siria, ellos no aconsejaban una acción así, que Obama debía de intervenir sin ese permiso. Porque, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo hoy justamente exactamente lo mismo de aquella lucha que se daba en el campo mundial, en el campo internacional. Ya no como socialismo y comunismo, quizá hoy sea con el tema del terrorismo u otras cosas más. Pero la verdad es que está planteado el hecho de que Obama trata de llevar a Estados Unidos por una línea democrática. Lo trató de hacer Kennedy. Vamos. Y tienen la misma resistencia que tuvo Kennedy en el día de ayer. Ese de por sí es un tema que nos daría para otro programa de televisión. Sí. Pero lo traigo a colación porque esos temas hay que dejarlos caer también. Sí, son las contradicciones al interior. Las tensiones que se dan al interior del gobierno norteamericano, que no actúa de manera monolítica en determinadas circunstancias. Pero sí, lo que es cierto, volviendo ya a la coyuntura que desemboca en el golpe, es que en la sociedad dominicana se activaron fuerzas que llevaron al límite la polarización. Los sectores emergentes empresariales comenzaron a estructurarse por las razones que usted, doctor Alburquerque, explicaba. Sectores de la Iglesia Católica que vieron como muy avanzada algunos de los temas que incluía la Constitución, el tema del concordato, educación laica, los medios de comunicación, en los medios de comunicación, la agitación también por el comunismo, y ahí los militares obviamente que encontraron un cierto terreno fértil para dar ese golpe de Estado. Doctor Euclides Gutiérrez, usted de esos factores, ¿usted destacaría alguno? Introduciría algún otro y quizás redondeando para los tres en un minutico el tema de los efectos de ese golpe. ¿Cómo lo has señalado con mucha propiedad, Flavio? Esos factores, ¿no?, coadyuvaron a la conspiración contraria al desarrollo constitucional del gobierno del profesor Bosch. Coadyuvaron, no son decisivos, porque aquí ahora inclusive hay personas que han escrito que Juan Bosch no quería gobernar, que Juan Bosch tenía miedo, que era temeroso, que era muy terco. Nada de eso es verdad. Desde la reunión de los militares en San Isidro para cuestionar y emplazar a Juan Bosch a proceder de una manera diferente, el destino de su gobierno había sido ya señalado. Tenía que salir del gobierno. Lo derrocan el 25 de septiembre a las 2 de la mañana, presente aquí en territorio dominicano del vicealmirante de los Estados Unidos, jefe de la flota del sur del Atlántico en América, que llegó aquí la noche anterior y vino a eso, por Dios. Era una decisión tomada, no sé hasta dónde Kennedy dio su aprobación.
Yo creo que sí, que en última instancia, y lo digo en un libro que escribí, donde señalo las maniobras de los funcionarios del Departamento de Estado junto con los militares, los halcones, que no aceptaban a Juan Bosch. Pero Y eso, Kennedy no reconoció el no, gobierno, murió. Kennedy no lo reconoció, y porque Kennedy se iba también en ese proyecto, lo mataron después. Él no reconoció el gobierno del triunvirato, pero lo ejecutaron los sectores de poder real de los Estados Unidos, lo que Juan Bosch después llamó magistralmente, como un gran maestro, el pentagonismo, ¿sabe? Expresión superior del imperialismo. Evidentemente el análisis llevaría muchísimo más tiempo, pero quizás una buena forma de cerrar es escuchando de las mismas palabras de Juan Bosch su percepción de dónde estuvieron las causas de este golpe. Él tuvo la ocasión de pronunciarse en muchas ocasiones sobre el tema, incluso su posición fue tomando matices distintas también con el paso de los años, pero vemos un corte de una de sus intervenciones a continuación y así de su propio testimonio veremos cuál era su opinión en ese momento. El golpe de Estado de 1963 fue dado por la misión militar norteamericana, lo he dicho y lo he dicho y lo he repetido, y no quieren oírme, y no quieren oírme. ¿Quién puede saber eso mejor que yo? Y los yanquis no darán otro golpe de Estado en este país, porque el golpe de Estado de 1963 los llevó a la intervención de 1965. No van a repetir un golpe de Estado más aquí, porque tendrían que prepararse para algo más fuerte que el levantamiento de abril de 1965. El golpe de Estado contra el profesor Juan Bosch indiscutiblemente que abortó un proceso democrático incipiente, a la vez que frustró las posibilidades de cambios económicos y sociales en la República Dominicana y desató una dinámica política que condujo a una guerra civil y posteriormente a una intervención militar norteamericana, la segunda en el siglo XX, que redefinió, reestructuró el proceso político dominicano y se plantearon nuevos retos desde el punto de vista de la construcción de la democracia. Evidentemente que es un tema que tiene todavía aristas, ángulos, perspectivas para discutir por el tiempo, evidentemente que se acaba en televisión como en todos lados. Laura, te paso a ti la palabra para que cierre este interesante Lamentablemente, debate. el tiempo nunca es suficiente, sobre todo para tratar un tema como este impacto, pero qué bueno que hemos tenido la ocasión de hacer este espacio para conducir este panel. La verdad es que las nuevas generaciones necesitan tener esta información de primera mano, necesitan entender lo que pasó y es la única forma de que República Dominicana pueda tener claro de hacia dónde quiere ir en el futuro, entender cuáles son las causas y las consecuencias de este tipo de acontecimientos históricos que han marcado el destino de la República Dominicana y que bueno, ahora a 50 años tenemos la oportunidad de verlo desde un gobierno democrático, pero lo importante es entender que no siempre ha sido así. Gracias a los tres panelistas que nos han acompañado, ha sido un placer compartir con ustedes y facilitar esta conversación. Gracias también a todo el equipo organizador por la invitación, para el doctor Espinal y también por invitarme a mí para participar de este proceso. La verdad que nos hemos sentido muy complacidos y de esta forma... Una guerra patria. Eso será objeto de otro debate, doctor. De esta forma concluimos esta parte del panel y ahora me complace regresar la palabra al señor Héctor Olivo. Muchas gracias, Laura. Las gracias a nombre del Partido de la Liberación Dominicana, a tu persona, a Flavio Darío Espinal, a los compañeros panelistas, a los compañeros dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana que nos han acompañado en esta parte, cómo el Partido de la Liberación Dominicana recuerda, reflexiona en torno a este
doloroso y nefasto golpe de Estado que el PLD, con la realización de este acto y otros en todos los municipios y en las seccionales en el exterior, repudia. Lord eterno al profesor Juan Bosch. El Partido de la Liberación Dominicana, PLD, presentó 50 aniversario del golpe de Estado al presidente Juan Bosch.